Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermana Yocaira, hermana Clara, y gracias a cada uno de los oyentes. Reciban un fuerte saludo en esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Dios está en este lugar. Amén. Y Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Así es que estamos aquí para adorar y para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra, el honor por los siglos de los siglos, porque Él es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana gloriosa yo quisiera invitarle a abrir sus Biblias en Jueces capítulo 7 y vamos a estar mirando el verso 17 en el nombre del Señor. Jueces 7:17 vamos a estar mirando ahí, y yo quisiera hablar con ustedes bajo el tema hagan como hago yo. Este es el tema que quisiera compartir con ustedes en la mañana de hoy. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso: y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a repetir. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Adoramos y bendecimos tu nombre una vez más, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás ahí, que estás aquí. Muévete, Señor. Una vez más pongo mi boca en tus manos para que seas tú quien hable, que tú ministres, que tú guíes toda verdad, toda justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, ministra nuestro espíritu en esta mañana y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno Dios. Nosotros sabemos, amados hermanos, la mayoría, me imagino que conocen la historia de Gedeón, aquel joven, ¿verdad?, que Dios levantó cuando los madianitas se levantaron en contra de Israel, le hicieron la guerra. Dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y a los 7 años Dios levanta a este joven llamado Gedeón y le da instrucciones para ir a la batalla. Y le dice, joven esforzado y valiente. Y Gedeón, el ángel de Jehová se aparece a Gedeón. Y Gedeón comienza a contarle las cosas que están pasando. Y algo que me llama la atención es que Gedeón le dice, ¿dónde está el Dios que nos hablaron nuestros padres? Ahora como que Jehová nos ha abandonado. Pero Gedeón no sabía que el pueblo había actuado mal delante de Dios. Y cada vez que el pueblo actúa mal, desobedientemente delante de Dios, el Señor los entrega. Y vemos esta repetición en el libro de los jueces, que el pueblo hace lo malo ante los ojos de Dios y Jehová lo entrega en manos de los enemigos. Pero eso no solamente lo vemos en el libro de Gedeón, lo vemos en toda la Biblia. Siempre vemos que venía un rey malo a la nación de Israel y luego un rey bueno que hacía la voluntad de Dios. Pero cuando venía el rey que era sujeto a la voluntad de Dios,
tenía que comenzar a restaurar el pueblo, prácticamente hacerlo de nuevo, porque ya Jehová lo había entregado en manos de los enemigos. Y aunque ahora estamos en el tiempo de la gracia, las cosas no han cambiado. Hay personas que Jehová lo entrega, hay ministerios, hay iglesias, hay fundaciones, muchas cosas que por haber desobedecido a la palabra de Dios, el Señor los entrega. Entonces, hasta que no se vuelvan a Dios, no habrá restauración. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque la palabra de Dios suena dura y suena fuerte, es la palabra de Dios. A veces estamos esperando restauración de algo, orando, orando y orando, pero no vamos a ver el fruto de esas oraciones hasta que volvamos al principio y confesemos nuestros pecados y podamos entender por qué razón nos ha venido tal cosa cuando se levantan los juicios de Dios, y nosotros arrepentirnos y cortar ese cordón pecaminoso y romper con eso. Entonces en este momento vamos a ver la restauración de Dios cuando el Señor nos levanta, y el Señor siempre envía a alguien o hace algo de alguna manera para restaurarnos. Así, amados hermanos, el Señor trae restauración al pueblo. Entonces, sabemos también que el Señor le da muchas instrucciones a Gedeón, y Gedeón sale a la guerra con un gran ejército, pero el Señor le dice: mira, dile a los que tengan miedo que se devuelvan, que es demasiada gente para ir al campamento. Y se devuelven una gran parte, solamente quedaron 10,000. Y Gedeón le dice, el Señor le dice: todavía es mucha gente, llévalo a tomar agua a la fuente. Y los que lamen el agua como los perros irán a la guerra, y los que se lleven la mano el agua a la boca con su mano, que se devuelvan. Y solamente 300 hombres quedaron para ir a la batalla a pelear con los madianitas, que era un ejército incontable. Eran tan numerosos que no se podían contar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Jehová no necesita ejércitos humanos. Jehová no necesita la fuerza humana. No necesita los armamentos ni cosa humana. Él gana la batalla como Él quiere, para que la gloria y la excelencia sea de Él. Después que Gedeón recibe las instrucciones, llega un momento cuando él tiene miedo. Y el Señor le dije que baje al campamento de los madianitas y escucha a una persona contándole un sueño a otro. Y entonces ahí Gedeón se fortalece, porque el sueño era que los enemigos, uno de ellos soñó: yo veía un pan de cebada que golpeó nuestro campamento y lo trastornó y lo destruyó. Y el compañero le dijo: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, porque Jehová nos ha entregado en su mano. Y ellos se atemorizaron. Y ahí viene Gedeón con sus 300 hombres y los prepara, y le dice, lo clasifica en 3 grupos de 100, y le dice: hagan como yo hago. Y en este verso le dijo: y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Y he aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Bendito sea el nombre del Señor. Estas fueron las palabras de Gedeón. Pero cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, hoy en día, en el tiempo de la gracia, Jesucristo hoy nos dice lo mismo: hagan como hago yo. Y vamos a mirar algunas porciones bíblicas donde Cristo
le está diciendo a la iglesia, a sus seguidores, a la gente hoy, hagan como hago yo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, lo primero es que el Señor Jesucristo nos pide que, que hablemos, que amemos como Él amó. El Señor Jesucristo nos pide que amemos como Él amó. Y si nos vamos a San Juan capítulo 13, verso 34, dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, es un mandamiento aquí del Señor Jesús con las palabras que vimos en aquel hombre de Dios llamado Gedeón, que está diciendo, hagan como hago yo. Y aquí el Señor está diciendo, amen como amo yo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Cuando nosotros enfatizamos y podemos mirar el amor del Señor hacia nosotros, es un amor eterno, un amor ágape, un amor extraordinario con el que el Señor nos amó. Y dice la palabra que estamos aquí porque Él nos amó primero. Entonces, Él exhorta a la iglesia a que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Hoy en día están sucediendo tantas cosas en el pueblo del Señor, pero si usted comienza a observar, la mayoría de esas cosas es porque el amor de hoy en día, en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchas ocasiones, en muchas personas, no es un amor genuino como el amor que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces la iglesia tiene que volver al amor de Dios. Tenemos que volver a amar como Dios nos amó, como el Señor nos amó. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nos vamos a Juan, el apóstol Juan, que siempre estaba diciendo, hijitos, ámense unos a otros. Y también dijo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si nos agarramos de ese verso, ¿cuánta gente aún en el pueblo de Dios todavía no han conocido a Dios porque no aman? Entonces el Señor nos está mandando amar y amarnos los unos a los otros, no de palabras, sino de hecho, mostrando el amor con hechos, sirviéndonos unos a otros, amándonos los unos a otros, dando unos a otros, dándonos unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de esa manera, podemos nosotros ejercitar el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ese amor lo podemos mirar hasta en muchísimas de las parábolas y enseñanzas de Jesús. Cuando Él habla del buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Porque la ama. Y dice, yo soy el buen pastor. Y así en muchas ocasiones Jesús mostró ese amor para con la humanidad. Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros mostrando el amor de nuestro Señor Jesucristo con las personas que nos rodean, mayormente con los de la fe? Si no es así, entonces vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a amar como Él nos amó. En segundo lugar, nos pide que soportemos la injusticia como Él lo hizo. El Señor soportó la injusticia y nosotros que vivimos en un mundo lleno de injusticia debemos
debemos de soportar también muchas cosas por amor a Cristo, y seguir avanzando en este camino. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando soy aborrecido? Pues, ¿qué gloria es si pecando sois aborrecido y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrid y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, nosotros, amados hermanos, está diciendo, si pecando somos aborrecidos, ¿qué gloria hay en eso? A veces podemos pensar que el aborrecimiento de las cosas viene por causa del pecado, pero si tú sabes que anda bien delante del Señor, y aún andando bien la gente se levanta contra ti, y eres aborrecido de los demás, simplemente porque Cristo está en ti, entonces la gloria de Dios está siendo revelada en tu persona a través del aborrecimiento de los demás. ¿Por qué? Porque estás llevando los vituperios de Cristo. Pero tienes que aprender a soportar hasta el ser aborrecido, hasta que te traten con justicia, porque tiene que reconocer que está llevando, ¿verdad?, que está sufriendo los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, está llevando los vituperios de Cristo. Pero si cuando llegan esas situaciones, esos problemas, entonces te levanta en contra y actúa no como un creyente, sino devolviéndole a la persona lo que ellos están haciendo contigo. Eso no es lo que hizo Cristo Jesús, sino que el Señor los soportó y el Señor los amó. Tanto así, amados hermanos, que en el momento de su crucifixión, cuando Él estaba siendo azotado por los verdugos, Él dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando les juzgaban, hablando mentiras acerca de Él, Él permanecía callado en silencio, porque dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, por lo cual sufrió el menosprecio, tantas cosas, y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, si esto hicieron con el Señor Jesucristo, lo aborrecieron, lo maltrataron, lo golpearon, lo avergonzaron, lo humillaron, ¿qué no harán con nosotros, amados hermanos? Pero hay algo que nosotros debemos de meditar en esta mañana. ¿Cómo respondió Jesús ante el vituperio que él estaba recibiendo? ¿Cómo respondió Jesús ante las ofensas que venían del mundo? ¿Cómo respondió Jesús ante los golpes de la gente? ¿Cómo respondió Jesús? Y ahora bien, ¿cómo respondemos nosotros cuando alguien se levanta contra nosotros? ¿Estamos nosotros respondiendo igual que Jesús, de tal modo que la gente vea el amor de Dios y que la gente pueda decir verdaderamente el Señor está con esa persona? ¿Verdaderamente esa persona es cristiana? Hoy en día, amados hermanos, se vive un evangelio. Ojalá eso no suceda en ninguno de nosotros, pero se está viviendo un evangelio light, un evangelio sin cruz, cuando el creyente piensa que es de cristal y que nadie le puede tocar porque se quema todo a su alrededor. Ese no es el evangelio bíblico. El evangelio bíblico es llevar los vituperios de Cristo
es llevar, sufrir por causa de Cristo, es sufrir por causa del Evangelio, es ser burlado por causa del Señor. Es verdad que aun cuando te estén maltratando, tú quedarte tranquilo y esperar en Dios. Dice el Salmo 37, espera en Dios, confía en Él y Él hará, enderezará tu camino. Y dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él y confía en Él. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá a su tiempo, ¿verdad?, las peticiones de tu corazón. Pero hay un momento, amados hermanos, hay un tiempo que es un tiempo de vituperio, que es un tiempo de sufrimiento, que es un tiempo de desierto, que es un tiempo de valle, que es tiempo de proceso. Y nosotros debemos de caminar en el proceso como Él caminó, de andar como Él anduvo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Examinar cada uno de nuestros pasos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo conforme a como hizo Jesús? ¿O estamos nosotros respondiendo conforme a nuestros propios pensamientos y a nuestras propias carnalidades? Tenemos que hacer, hermano, como Él lo hizo, en el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, en tercer lugar, debemos negarnos a nosotros mismos como lo hizo Jesús también. Debemos negarnos porque esa es la esencia del Evangelio. Cuando la persona se niega a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Dice San Juan capítulo 12, versos 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, y el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está viendo, hermano? Las acciones del Señor. Si el grano no cae en tierra y muere, a veces, hermano, alguien tiene que levantarse en contra de nosotros para hacernos morir, porque esa carne tiene que ser crucificada día tras día. Y a veces cuando se levantan cosas en nuestro ego, muchas veces por nuestra naturaleza pecaminosa, el orgullo siempre quiere estarse levantando, se quiere levantar tal cosa, se quiere levantar el yo, se quiere levantar muchas situaciones y el Señor tiene que meternos en un proceso para nosotros hacer morir las obras de la carne, para que pueda renacer en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos nosotros que hacer como hizo Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, el que ama su vida la perderá. En otra porción dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vuelve la pregunta, siempre me gusta hacer preguntas. ¿Estamos nosotros dispuestos a poner nuestras vidas por causa del Señor? ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar que nos pisoteen, que nos pisen, que nos burlen por causa de Cristo? ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir el proceso por causa del Señor, amados hermanos? Creo que debemos meditar en eso y en las cosas que nosotros reconocemos que no estamos dispuestos a padecer todavía. Entonces irnos de rodillas y decirle, Señor, ayúdame a morir en esa carnalidad. Ayúdame a morir en este proceso para que tu vida se haga visible en mí, en esa situación que yo no estoy dispuesto a hacer. Ayúdame a morir, a crucificar la carne en tal o cual cosa.
Ayúdame a morir y ayúdame a servir a los demás como yo debo de hacerlo por causa tuya. Ayúdame a hacer como tú hiciste. Ayúdame a hacer y ayúdame a hacer como tú quieres que yo sea. Y cuando nosotros oramos de esa manera, estamos poniendo el corazón sobre la mesa delante del Señor. Y le estamos diciendo, Señor, mira aquí mi corazón. Quita de él las cosas que no te agradan y haz un corazón conforme a tu propósito como tú quieres hacerlo. Y quita de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, todo egocentrismo y haz un corazón conforme al corazón tuyo. Pero yo quiero hacer como tú hiciste. Yo quiero ser como tú eras. Yo quiero llegar a la meta de ser como Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso tenemos que estar dispuestos a llevar el proceso en este camino, amados hermanos. Dice también el verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Eso entonces, cuando servimos al Señor, cuando hacemos como Él hizo, cuando somos como Él es, las cosas son diferentes porque el Padre nos honrará. Entonces, después del proceso, amados hermanos, comenzamos a ver la gloria de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido procesados. Si usted se da cuenta, la historia de Job, después de tan grande sufrimiento, pasó algo. Después que él vivió el proceso de todo ese libro, que lo perdió todo, que perdió su salud, que perdió su familia, que perdió su hogar, que perdió sus bienes, que su cuerpo se volvió llagas, amados hermanos. Pero con todo eso no pecó. Sin embargo, hubo un tiempo cuando Dios dijo, ya basta, ya basta. Entonces comenzó a restaurar a Job y comenzó a devolverle todo lo que él tenía. Y es ahí en el verso 42 cuando Job entonces dice, de oídas te habías oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque en medio del proceso, cuando estuve dispuesto a pasar lo que fuera sin pecado, ahí yo aprendí a ver a Jesús. Ahí yo aprendí a ver la gloria de Dios. Antes yo te oía, antes tenía información de Dios, pero ahora le conozco. Ahora mis ojos te ven. Ahora soy como Él es. Ahora soy como Él quiere que yo sea. Bendito sea su nombre. Y ahí comenzó a ver la gloria de Dios en su vida. Bendito sea su nombre. Si está siendo procesado y está en el camino como Dios quiere que tú te mantengas, estás a punto de ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Número 4, amados hermanos, debemos servir como Él sirvió. Dice Juan 13, versos 14 y 15. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire, hermano, el Señor, siendo el maestro de todo, lavó los pies a sus discípulos. En la antigüedad, como se andaba mucho caminando a pie, en caballo, en asno, en muchas cosas, la gente cuando llegaba a un lugar, había en cada casa un lugar donde la gente se sentaba y el dueño de la casa o un trabajador de la casa tenía que venir y lavarle los pies al visitante, y a veces también se le ungía con aceite para quitarle el polvo, para que no se vieran sus pies polvorientos. Entonces, amados hermanos, esto lo hacía el sirviente de la casa en muchas ocasiones. Entonces, a los maestros, a los rabinos,
siempre otra persona venían y le lavaban los pies. Pero cuando el Señor toma forma de siervo y él mismo comienza a lavar los pies a sus discípulos, cuando Pedro vio esto, dijo: no, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Yo no soy digno de que tú hagas eso conmigo. El Señor le dijo: si no deja que yo te lave los pies, tampoco tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces Pedro dijo: ah, no, pues si es así, hasta la cabeza está disponible. Pero, ¿qué pasa? Que el Señor estaba dando una lección, que no se trata de que soy el maestro, no se trata de que soy el pastor, no se trata de que soy el líder, se trata de que Cristo vive en mí y me llamó para servir, y yo sirviendo tengo que llegar donde haya que llegar, porque yo tengo que hacerlo conforme a como Cristo lo hizo, y Él me dejó ejemplo para servir. Me dejó ejemplo para amar, me dejó ejemplo para negarme a mí mismo, me dejó ejemplo para servir a los demás sin importar quién sea. Porque es muy bueno servir a las personas que amamos, al que sentimos, ¿verdad?, cierto amor y respeto por esa persona, pero también debemos de amar a los demás, aún a los indulgentes, aún a esas personas que vemos por ahí en el mundo, sin abrigo, sin Dios. Son criaturas de Dios y necesitan a Dios y necesitan un mensajero de Dios que vaya y les lleve el evangelio. Y la forma de identificarse como mensajero de Dios es sirviéndole a la gente, es amando a la gente, es, amados hermanos, incluso soportándole a la gente sus cosas negativas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿estamos nosotros sirviendo como Él sirvió? Número 5, ser humilde como Él lo fue. Dice Mateo, capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasará? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando ya aprendemos la lección, amados hermanos, hallamos descanso para vuestras almas. El Señor Dios le dijo a Moisés: mi presencia no irá con ustedes, porque son pueblo de dura cerviz, no sea que lo consuma en el camino. Y el pueblo entró en silicio, en ayuno, en oración. Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no va con nosotros, no nos saque de aquí. El Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y aquí está diciendo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay gente que no tiene paz, amados hermanos, y que aún en la iglesia, aún en el camino del Señor, no han podido conciliar la paz en su interior. ¿Por qué? Porque no han abierto plenamente la puerta de su corazón, porque no han muerto al yo, porque hay cosas que todavía tienen que morir. Pero cuando esas cosas mueren en tu yo, en tu persona, y vive plenamente para Cristo, hallará paz en tu alma. Entonces, tenemos nosotros que aprender a servir como Él sirvió, amando a las personas, ¿verdad?, en el nombre del Señor. San Juan capítulo 13, verso 5, dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a enjugarlo con una toalla con que estaba ceñido. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí podemos mirar cómo el Señor
eh, hizo todas estas cosas. Entonces, en, en, en sexto lugar, obedecer como Él obedeció. Obedecer como Él obedeció. Creo que a todos nosotros nos falta mucho en este sentido, de aprender a obedecer como Cristo obedeció. Siempre necesitamos aprender un poquito más y siempre necesitamos obedecer un poquito más. Dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual también, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hemos nosotros aprendido a ser obedientes? ¿O obedecemos solamente cuando estamos delante del líder y delante del pastor, y cuando él no está tenemos otra cara y otra personalidad? Creo que debemos nosotros aprender de Cristo a obedecer en todo momento en el nombre del Señor. Miren que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte. Cargar ese madero, sabiendo lo que iba a pasar, y llevarlo en ese camino angosto, rumbo al Gólgota. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una canción que le llaman La Vía Dolorosa, que habla de este trayecto donde Cristo caminaba obedientemente, amados hermanos, con esa cruz, siendo golpeado, abofeteado, maltratado, pero se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a obedecer como Él obedeció. Número 7, amados hermanos, caminar como Él caminó. Este es el último que tengo aquí. Caminar como Él caminó. Él dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto es 1 Juan capítulo 2, verso 6. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si examinásemos nosotros nuestro caminar, ¿estamos nosotros andando como anduvo el Señor? ¿Estamos nosotros caminando como caminó el Señor? ¿Están nuestros pasos marcando una senda como la que marcaron los pasos de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos nosotros que volver a la senda antigua. Dice la palabra de Dios, paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. El pueblo dijo, no andaremos, pero nosotros que somos el pueblo de Dios, tenemos que escoger la senda antigua y andar por este camino como anduvo el Señor. Eso está en Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos y preguntad por el cuál sea el buen camino y andad por él. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dice aquí, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, si usted dice soy creyente, soy cristiano, soy hijo de Dios, esto no es solo de palabra, esto se demuestra con los hechos. Con los hechos, amados hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos una meta de crecimiento, de obediencia, una meta que debemos de llegar ahí. Y dice Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O
O sea, la medida es la estatura de la plenitud de Cristo, amados hermanos, hasta que todos lleguemos a ese nivel. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude y ponga en nosotros la gracia y la capacidad de hacer como Él hizo, de ser lo que Él fue, de ser nosotros en ese tiempo la persona que lleva la palabra como Él la llevó, la persona que sirve como Él sirvió, la persona obediente como Él obedeció, pero la persona amorosa como Él amó, que dio su vida por nosotros. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana. Que su gracia y su paz estén contigo de manera poderosa. Yo quisiera terminar este espacio con un tiempo de oración y orar por cada uno de ustedes. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Adoramos y bendecimos tu nombre. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a ser como tú. Sin tu ayuda no podemos lograrlo, Señor. Pero en esta mañana tomamos nuestros corazones y los traemos al pie de la cruz. Y te decimos, Señor, en el nombre de Jesús, quebranta en nosotros todo lo que haya que quebrantar. Señor, toma la copa, rómpela y hazla de nuevo, porque tú eres el alfarero. Rompe nuestras vidas y hazla conforme a como te parezca mejor hacerla. Señor, quita de nosotros todo lo que no conviene, todo lo que no te agrada, todo lo que estorba en lo espiritual. Córtalo, quítalo y ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a escalar un peldaño más en este camino. Ayúdanos, Señor, a servir de la forma que tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Cristo, en esta mañana estamos dispuestos a morir. Estamos dispuestos, Señor, a ser transformados. Estamos dispuestos, Señor, a sentir el peso de tu mano obrando en nosotros, quitando cosas que deben ser quitadas, amputando lo que haya que amputar, pero nosotros sometidos a tu propósito, a tu voluntad y a tu dirección para nuestras vidas, porque nuestra meta es llegar a ser como tú. Y nuestra meta final, llegar al reino donde tú nos has llamado para aquella gran cena en aquel gran día. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les siga bendiciendo, amados hermanos. En el nombre de Cristo. Amén.